días, hermanos. Vengan todos en este día. Vamos a iniciar con una oración para el estudio de hoy. Damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por tu gracia, tu misericordia y el amor que nos muestras todos los días, Padre, al darnos todo lo que necesitamos, Señor. En esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, como cada 8 días. Este día domingo, Padre, venimos delante de ti para que seamos enseñados por ti, instruidos. Queremos que tu Espíritu Santo así que nos convenza de pecado, de juicio y justicia, nos haga recordar las cosas que tú nos has enseñado y que también nos enseñe, Padre, nuevas cosas que estaremos viendo en este día. Que tu Espíritu Santo tú te hagas cargo de este tiempo, Padre, que sea para la gloria de tu santo nombre, Señor, y que todos salgamos edificados, salgamos enseñados e instruidos por ti. Bendice a mis hermanos presentes y a los que están por medio de las redes sociales, Padre, que esta enseñanza también sea beneficio para todos y cada una de las personas, Padre, que vean este video, Padre Señor. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hay una tareita por ahí, ¿se recuerdan? A ver, ¿qué tarea se quedó? Que investigamos sobre la Septuaginta. Así es. ¿Quién tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿Tu hermana? Que bueno, me da mucho gusto que usted siempre esté aplicada. Está muy aplicada. A ver, ¿qué encontró usted? Platíquenos, ¿qué nos cuenta de esta escritura o esta versión de la Septuaginta? Porque bueno, lo que yo hallé fue pues que esta traducción se llama la Septuaginta precisamente porque fue traducida por unas versiones dicen que 70 hombres y otros que 72, pero que le redujeron a 70 y que precisamente fue traducida en un tiempo de 72 días. Entonces por hombres judíos que se reunieron o fueron a Egipto, a la biblioteca de Alejandría. Entonces, precisamente en el periodo de Ptolomeo II, fue entre el 308 a 246 a.C., siglo III y II, ahí decía. Y precisamente porque como había ocurrido la diáspora, o sea, los judíos se habían esparcido y el hebreo ya estaba, el antiguo como que ya se estaba, o sea, sí lo hablaban en las sinagogas y todo esto, pero como muchos judíos comenzaron a ser helenizados por la cultura griega, pues entonces se vio también la manera de traducir el Antiguo Testamento, que fue el Pentateuco, o sea, la ley, del hebreo al griego. O también habían escritos, bueno, yo encontré que estaban en arameo también, hebreo y arameo, y que fueron traducidos al griego koine. Entonces, en ese periodo también donde creo que abundaba, estaba Alejandro el Magno y todo eso. Es un imperio. Okay. Y bueno, hermano, muchas gracias por su información. Qué bueno que investigó. ¿Alguien más por ahí que pueda comentar sobre esto? Nada más les faltó un punto muy importante. Fue Filadelfo. ¿Sí, unidos? Fue Filadelfo el que mandó a hacer la traducción. ¿Y por qué se hizo la Biblia en griego koine? Porque esa era la lengua. Lo que pasa es que el griego koine era un griego común, porque había otro tipo de griego. Había un griego que se hablaba con más, ¿cómo se dice? Es como, no, es correcto. Es como si nosotros hablamos el castellano, no hablamos el español. Porque la definición del castellano al español es muy diferente. Por eso fue que se hizo la traducción, se hizo en el griego koine. Bueno.
Después de esta traducción de la Septuaginta, hermanos, que se tradujo del hebreo, al griego, ¿sí? Después, ya en el tiempo de Constantino, después de Constantino se mandó a hacer otra versión. A ver si pueden investigar cuál fue. A ver, hermano, una pregunta. ¿Está enseñando traducciones bíblicas o libro de los Hechos? ¿Por qué le pregunto eso? Para que los hermanos entiendan, porque mire, si vamos a estudiar bibliología, en la bibliología es cuando se habla de traducciones. Entonces, para que no se vayan a enredar los hermanos, porque es necesario que primero se acabe bien hechos y después se entre a bibliología, porque es otra materia dentro de la teología. Ajá. O sea, para no mezclar, ¿sí me explico? Porque si no, por ejemplo, como la hermana Concha, la hermana Juliana, no van a entender. Entonces, sí es bueno, es necesario porque es historia, pero sí es necesario, por ejemplo, si vamos a ver bibliología, vamos a ver desde los primeros escritos, cómo se escribió la primera Biblia, por qué se usó el barro, por qué se usaron los papiros, después del papiro vino el pergamino, o sea, ¿sí me explico? Porque ahorita está bien, hermano, está bien, pero le digo, para que así las hermanas entiendan, porque por ejemplo ahorita, ¿no? La hermana porque estudió, pero por ejemplo mi hermana Concha, mi hermana Juliana, que a lo mejor no tienen, no menospreciando, pero la capacidad para estudiar algo así de historia, van a decir, bueno, pues, entonces ¿de qué me hablan, no? ¿Sí me explico? Entonces por eso le digo, está bien, pero si vamos a leer Hechos, vamos a leer Hechos y explicar bien cada capítulo, porque aquí ya se está haciendo una mezcolanza. Es que entre lo mismo. No, sí, pero yo le digo, no estamos yo le digo, ¿por qué, hermanos? Porque yo cuando estudié teología, no me hicieron esa mezcolanza. Primero nos dieron hechos. Después nos dieron bibliología. Y ahí fue donde ya nos explicaron las traducciones, por qué las traducciones y todo. No, o sea, sí está bien. Pero yo a lo que refiero es que, por ejemplo, se agarre bien la materia, hermano, para que las hermanas entiendan. Ajá. O sea, no digo que esté mal, pero explicarlo, ¿no? Por ejemplo, en muy poco tiempo, ahorita ya son casi las 10:30 y para acabar exactamente a las 11, hermano. Entonces sí, pues, hemos acabado a tiempo. No pasaba el tiempo. Bueno, entonces vamos a seguir continuando entonces en el libro de los Hechos, hermanos. Vamos al capítulo 19, estamos en el capítulo 19 de los Hechos, donde ya la semana pasada estuvimos considerando sobre la conversión, más bien no la conversión, sino la enseñanza que recibieron 12 discípulos por el apóstol Pablo, y también consideramos que Apolos tampoco tenía una enseñanza exacta, exacta del propósito de Dios para con el plan de la llegada de Jesucristo como Salvador. Y entonces cuando Aquilas y Priscila lo escuchan, le enseñan privadamente sobre este asunto. Después de que él conoce bien todo ese asunto que tiene que ver con el Mesías, con Cristo, se va a Corintio. Y ahí en Corintio su obra da mucho fruto en la iglesia de Corintio. Mientras que Pablo estaba en Efeso. Y en Efeso es lo que estábamos continuando ahorita. Pero hay un detalle importante que tiene que ver con la cuestión, porque ahí menciona de que empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. ¿Sí? Y quiero hacer voy a decir que una pausa aquí para analizar sobre esta situación, sobre el que profetizaron y empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué quiero hacer un énfasis en esta situación? Para que tengamos bien entendido lo que es
el hablar en lenguas y el profetizar. En aquel entonces todavía el Espíritu Santo lo hacía con un propósito. Y el apóstol Pablo, hermanos, precisamente ahí en Corintios, que era la iglesia, pues no que tuviera más problemas, pero sí una iglesia que tenía dificultades tremendas, como habíamos analizado en otras ocasiones. Y en esta ocasión vamos a revisar a Corintios, hermanos, para analizar, porque ahí en la iglesia, hermanos, se hablaban, se reunían, algunos hablaban en lenguas, y el apóstol Pablo enseña, o más bien da recomendaciones de cómo se debería efectuar esta situación de hablar en lenguas. No lo prohíbe, no prohíbe hablar en lenguas, pero sí da instrucciones de cómo se debería ejercer en dado caso de que se llegara a cabo. Pero también algo importante que quiero que analicemos, hermanos. ¿Qué les parece si vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 en adelante, hermanos? Esa es la parte que quiero que consideremos. ¿Sí? Hermano Reito, ¿cómo está? Entonces estamos aquí en el, les dije, 13, ¿verdad? Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, 8. Anterior a esta parte que menciona aquí en el capítulo 13, el apóstol Pablo está dando ciertas indicaciones sobre lo que ocurría en ellos cuando ellos se reunían, ¿sí? Y empieza a hablar de los dones que se han dado a la iglesia. En el capítulo 12 se habla de eso. No vamos a ver todo, pero ustedes ven ahí en el capítulo 12 donde dice dones espirituales, es el tema, ¿sí? Ahí empieza a dar que había dones diversos. Por ejemplo, el 4 dice, el verso 4 del capítulo 12 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Dice, pero que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, ¿sí? A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, está el punto, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí está hablando de lo que les mencionaba, de los dones que se han impartido a la iglesia y que aún todavía están en función. ¿Bien? Pero aquí el apóstol Pablo, si ustedes siguen leyendo, menciona, porque en la iglesia de Corintios había divisiones, hermanos, pero hemos mencionado en otras ocasiones. Se habían separados, unos de Apolos, otros de Cristo, otros de Pablo, otros de Pedro, y así. Y entonces aquí hace alusión que estos dones, hace alusión de un solo cuerpo, así como dice en un espíritu, dice un solo cuerpo, dice en el versículo 14, por ejemplo, ahí mismo en el 12:14, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Sí, hermanos? Entonces sigue diciendo en el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿dónde me quedé? Perdón, me moví la acá. 22. Es que me moví la acá. Tuve que subirla porque ya se me acabó el espacio. 22, ¿verdad? Discúlpeme. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahí está. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestirlos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, dice ahí, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No se pregunta ahí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Entonces vemos aquí como aquí el apóstol Pablo hace alusión a todos los dones que Dios ha dado por su Espíritu. Gracias por el agua. Entonces aquí, pero en el capítulo 3, hermanos, está resaltando, a pesar de todo, que Dios ha dado todos los dones a todos los miembros de la iglesia, y que todos formamos un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, y que todos servimos en diferentes categorías, ¿no? Algunos dicen ahí, algunos tienen el don de servicio, hermanos. Por ejemplo, a la hermana Estefani, que a veces anda haciendo ahí, haciendo el quehacer de la iglesia, ¿verdad? Entonces, algunos tienen otros dones que Dios se los ha dado, ¿no? Para que le sirvan a la iglesia, le sirvamos a Él, ¿no? Y entonces Él dice que todos tienen diferentes dones, pero a pesar de todo eso, y dice que es bueno, ¿sí? Porque todos tenemos necesidad de todos, porque dice cuando uno se siente mal, pues todos estamos mal. Cuando nos unimos a Él, está mal, pero si todos estamos contentos o uno está contento, entonces nos gozamos junto con Él, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene que haber, hermanos, unidad en la iglesia, amor en la iglesia. Y el apóstol Pablo hace alusión al cuerpo porque todos estamos conformados, como que explica, por ojos, por manos, por pies, por oídos, por nariz, por boca, y todos lo necesitamos, ¿no? Cuando una persona tuvo un accidente y se llega a perder una mano, pues a veces dicen por ahí, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debemos valorar lo que tenemos y no despreciar
lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos dio con todas las características necesarias para que pudiéramos disfrutar de la vida, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, a la vista podemos ver a colores, en el olfato podemos percibir infinidad de olores, tanto desagradables como agradables, ¿estamos de acuerdo? El gusto, también podemos disfrutar de una buena comida y percibir el sabor, ¿no? Entonces, Dios hizo con esa capacidad para que disfrutáramos de lo que Él nos ha dado, ¿ok? Y que debemos estar en unidad. Nuestro cuerpo no se pelea, una mano no se pelea con otra mano, ¿verdad? O los ojos no se pelean con los oídos, o la boca, el gusto no se pelea con el olfato. Porque inclusive el olfato va muy pegado con el gusto, ¿sí se dan cuenta? Porque a veces olemos algo, perdón, y a veces cuando lo probamos, en el caso de alimentos, pues primero lo olemos y a veces somos cautivados por el olor, ¿verdad? Y más si tenemos hambre, pues ya la tripa está rugiendo. Entonces tenemos hambre y llega el olorcito por ahí, y luego si andamos en la calle y alguien por ahí está pues guisando y pues llega el olor, hijo, qué sabroso, ¿no? Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa seguido. ¿Sí? Entonces, eso es como Dios nos creó, nos hizo de esa forma, hermanos. Y si nos lastimamos, si nos llegamos a lastimar o machucar una mano, un dedo principalmente, ¿qué pasa cuando usted se machuca? ¿Qué hace luego? Hay gente que se lo mete a la boca, ¿verdad? O hay gente que lo agarra aquí, ¿verdad? Y es por inercia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dolemos con el miembro que nos lastimamos. ¿Está de acuerdo? Se está cumpliendo lo que dice ahí, ¿sí o no? Okay. Entonces también, de manera, la iglesia tiene que dolerse con el que sufre. No criticar, hermano, no juzgar, porque eso es lo que se tiende a hacer, ¿sí o no? Cuando alguien en la familia o una persona, pues por X razones llega a cometer un error, lo peor que debemos hacer, lo que hacemos es criticarlo, pero no sabemos lo que está pasando, ¿verdad? No sabemos qué situaciones está viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor no la persona no lo vamos a decir que nos cuente sus problemas, porque pues a lo mejor no somos dignos de su confianza, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es orar por él, por esa persona. Eso quiere decir dolernos con él, ¿estamos de acuerdo? Ese es dolernos con él, aunque él no nos cuente lo que pasa en su vida, la situación que esté pasando, pero independientemente de eso, Dios sí lo sabe. Y podemos interceder por este hermano o esta hermana que esté pasando esas situaciones, ¿no? Y que Dios le ayude, le fortalezca, y que si está en algún error, algún pecado, pues que Dios lo convenza de pecado y que lo restaure, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, no estar criticando, juzgando al hermano porque ya se tropezó, ¿no? Porque nosotros también podemos tropezar, y a poco nos gustaría que nos criticaran, nos juzgaran. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Entonces, en el capítulo 13, el apóstol Pablo sigue hablando sobre estos dones, hermanos. Pero vean ahora cómo él enfatiza algo de mucha importancia para nosotros en este tiempo en la iglesia. Vamos a leer el versículo 1 del 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí? Sigue diciendo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Tomen en cuenta este punto, aquí empieza lo importante. Bueno, todo es importante, pero aquí está hablando en la acción, debemos entender esto con mayor importancia. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice ahí, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, dice ahí, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se dan cuenta cómo lo que el apóstol Pablo está, el mensaje, cómo acaba el mensaje del apóstol Pablo con relación a todo esto, de las profecías, de los dones y todo lo que él enfatiza que al final de todo esto iba a acabar, hermanos? ¿Sí? Iba a acabar, ¿y qué iba a quedar hasta el último? El amor. El amor. ¿Sí? Aunque no se sabe, más bien no se puede decir que ahorita no existan milagros, que ya no hay profecía. Bueno, profecías ya no lo hay. ¿Sí saben eso? Que ya no hay profetas, ¿sí saben eso? Ya no hay apóstoles, ya no hay maestros, ¿habrá, hermanos? Sí. ¿Pastores habrá? Sí. ¿Evangelistas habrá? ¿Y ustedes qué piensan? A ver, cuéntenme. Sí. Porque eso ya lo hemos considerado un poquito antes, ¿verdad? ¿Sí? En el sentido de apostolado, más bien del apóstol, sí, el apostolado, sí se puede utilizar, pero en el sentido de una persona que es misionero, ¿no? No en el sentido. La semana pasada estaba hablando de un hombre de Guadalajara, ¿se acuerdan de la iglesia de, ¿cómo se llama? ¿La Luz del Mundo? La Luz del Mundo, sí, gracias. Este hombre, un hombre de Guadalajara, que se me fue el nombre, no sé si ustedes lo recuerdan. Samuel Nazón. Bueno, este hombre de Guadalajara y empezó a predicar que era apóstol y que era el medio por el cual Dios se comunicaba con la humanidad por medio de él. Y la gente creyó muchas cosas, ¿no? Y vemos en la actualidad que su nieto o su hijo, creo que su nieto, el que está encarcelado por abuso sexual, ¿no? Y eso no tiene, ¿qué tiene que ver eso con Dios? No tiene nada que ver, ¿no? Por otro lado, hay apóstoles que se dicen ser apóstoles, pero son para solamente en fines económicos, hermanos. ¿Sí? En fines económicos, para que siembren y después venga la cosecha, pero lo único que gana es él. ¿Verdad? El único que recibe la cosecha es él. El apostolado, hermanos, es con el fin de una persona misionera que va a predicar a diferentes lugares. El profeta, se puede decir que una persona que está en el púlpito, hermanos, es profeta. ¿En qué sentido es profeta? En que está hablando de la palabra de Dios, está comportando, está profetizando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ya está completa. Hace rato estábamos hablando de la Septuaginta. Cuando se escribió la Septuaginta, solamente había el Antiguo Testamento, ¿sí? Que eso solamente abarcaba la Septuaginta. No había Nuevo Testamento, porque todavía ni Jesucristo había llegado.
precisamente en el tiempo en el cual se hace la Septuaginta, o se escribe, o se hace la traducción del hebreo al griego, se le conoce a ese periodo, los teólogos dicen que se llama tiempo intestamentario o tiempo del silencio. Entonces, este tiempo, algunos dicen que fueron 400 años de silencio, desde que se escribió Malaquías hasta que Jesús llega, son 400 años. Dicen algunos, los que tienen la teoría de que son el tiempo del silencio, dicen eso. Los que le llaman tiempo intestamentario, ¿qué quiere decir? Que no hubo testamento, no se escribió nada, eso quiere decir testamentario. Dicen que abarca más de 400 años, más de 400 años, que abarca un promedio de 500 y tantos, 516 aproximadamente años, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, pero como siempre a veces hay ciertas discrepancias en algunas cosas, hermanos, pero nosotros lo que tenemos que ver es, independientemente de que se haya sido 400 años, de que se llame de una forma o se llame de otra, lo importante es como ahorita que podemos entender que en ese tiempo se hizo esta traducción, ¿verdad? Y que en base a esa traducción nosotros hoy tenemos la Biblia completa. De alguna forma Dios intervino en eso, para que hoy a nuestro tiempo pudiéramos disfrutar de toda la Biblia completa. Ok. Entonces, en base a esto, hermanos, como lo que estamos comentando, lo que ocurre en la iglesia hoy en día, ¿sí? De que algunos se llaman apóstoles, otros profetas, y empiezan a profetizar eventos catastróficos, de que se arrepientan, dicen que ya viene el Señor y que va a haber calamidades y que va a haber terremotos y que infinidad de cosas, ¿no? Y la verdad, hermanos, yo en algunas ocasiones escuchaba a algunos profetas para ver qué decían. Por ejemplo, ahora que surgió el COVID, surgieron muchas cosas. Decían que ya iba a los últimos días, que ya que ya estábamos en la gran tribulación, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas. Ya vamos 3 años que se inició la pandemia, ya vamos para el 4º año, y todavía estamos aquí. ¿Verdad? Y las cosas, pues sí hay problemas, hay dificultades, pero Jesús dijo que son principios, pero dolores de angustia, pero que aún no es el fin. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese tipo debemos entender esa parte, porque esos tipos de nombramientos, autoridades que se dan por medio del Espíritu Santo que daba, en el caso de profetas, en el caso de apóstoles, hermanos, ya no existe de tal manera así tan literal, que diga yo soy apóstol o yo soy profeta. Ya no, porque yo mismo puedo estar profetizando aquí. ¿Cómo profetizo? ¿Perdón? Leyendo la palabra. Eso es. Cualquiera podemos profetizar, hermanos. Cualquiera. Y cualquiera podemos ser apóstol. Al predicar la palabra de Dios, nos convertimos en apóstoles, misioneros, porque apóstol es enviado. ¿No fuimos enviados por Cristo Jesús? Entonces, hay que entender esos términos para no dejar que ahora sí que algunas personas se quieran sentir superiores a otros, nomás por el hecho de decir que yo soy apóstol, porque yo soy profeta. El pastorado, hermanos, sí sigue ejerciéndose hoy, ¿sí? El evangelismo, pues todos somos evangélicos, porque el evangélico es el que predica las buenas nuevas. De alguna forma todos podemos ser evangélicos, pero hay alguien que sí tiene el don de evangélico, de que puede hablar a la gente y la gente pues se convierte a la palabra de Cristo. Hay gente que tiene el don de
facilidad de palabra principalmente, aunque no es necesario tener la facilidad de palabra, no necesariamente. Lo importante es que sí tenga conocimiento de la palabra de Dios. Ese sí es esencial, porque si no, ¿qué va a predicar? ¿Sí? ¿Qué va a predicar si no enseña, no estudia? Perdón. Un maestro, se puede decir que yo soy maestro, ¿verdad? Porque estoy enseñando. ¿No? Cualquiera de nosotros puede ser maestro. Al discipular nosotros a alguien, hermanos, somos maestros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso sigue ejerciéndose. Y no hay por qué motivos de ingresarse a yo soy maestro, porque acabamos de ver que todos somos parte de un cuerpo, ¿no? Y que no tenemos que sentirnos más que otros, estamos de acuerdo, porque todos trabajamos en el mismo cuerpo, con un solo propósito, para la obra de Dios. Pero entonces el apóstol Pablo menciona todo esto y que solamente iba a quedar, que todo, sobre todo esto iba a prevalecer, ¿qué, hermanos? El amor. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hermanos, Él mencionó que serían conocidos sus discípulos por el amor que existe entre ustedes. Nunca dijo que serían conocidos por los milagros que hicieran, por las sanidades, o por la expulsión de demonios, o por hablar en lenguas, o por profecía, sino por el amor que existiera entre nosotros. Y eso sí debemos preocuparnos, hermanos. Eso sí, y nosotros hay amor. ¿Usted qué piensa? Estamos demostrando el amor, como espera Dios, Jesucristo, que demostremos el amor, ¿no? El apóstol Pablo vuelve a hacer referencia al cuerpo, y les mencionaba yo hace rato que cuando uno se machuca un dedo, pues lo único que hace es sobárselo, pues duele, ¿no? Y todo el cuerpo se duele con él, porque nos duele, ¿no? Y entonces, así de esta forma, el amor es el que va a prevalecer, y al final dice que va a quedar la esperanza, dice la fe y el amor, pero dice que el mayor de todos ellos es el amor. ¿Por qué creen que sea así? A ver, me gustaría escuchar sus comentarios. Pues por el amor de Dios, porque amor es Dios. Y por eso es que hemos sido salvos y elegidos y escogidos por el amor de Dios. Entonces, pues por eso debe prevalecer en nosotros el amor, porque si no hay amor, como dice la Escritura, nada somos. Aunque hagamos muchas cosas y todo, pero si no hay amor, nada somos. Sí, pues, Mire, la Biblia habla, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, el amor que el apóstol Pablo está hablando, hermanos, es un amor incondicional, es un amor ágape, como decía mi esposa ahorita, ¿no? Lamentablemente nosotros los seres humanos a veces no nos amamos, sino que tenemos un amor filial, condicional. Ajá. El amor filial es el amor que se tiene entre parientes, porque como dice mi esposa, es un amor incondicional. Pero el apóstol Pablo nos está hablando de un amor ágape, un amor incondicional. Por eso Pablo dice en Romanos que el amor de Dios se ha derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, cuando nosotros empezamos a amarnos, es porque Dios ha puesto ese amor en nosotros, aunque llenos de errores, de defectos. Y efectivamente, por el amor, cuando un hermano ha pecado, por el amor que está en nosotros, movido el Espíritu Santo, es que nos juzgamos, nos criticamos. Ajá. ¿Por qué? Porque Pablo también dice en Romanos que si el siervo del Señor cae, cae para su Señor, y si se levanta para su Señor. ¿Se han leído esa parte de la Escritura?
nosotros tenemos que amarnos porque el Espíritu Santo ha sido derramado en el amor de Dios en nosotros. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ah? Entonces, de verdad, hermanos, que ese es. Sí, hermano, gracias. Gracias. Entonces, hermanos, aquí lo que debemos enfatizar, y el apóstol Pablo enfatiza, inclusive hace una alegoría, hermanos, comparándose que todo iba a ser madurando. Regresemos nuevamente al 14, perdón, al 13, en el versículo 9. 13:9. Vamos a repetir lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ya lo leímos, pero vamos a enfatizar un poquito más. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Fíjense lo que dice aquí en el versículo que sigue. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice ahí, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sí. Ahí hacemos una pausa. ¿Esto qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Que iremos madurando, creciendo, ¿sí? Y que vamos a entender cosas que en ese momento, cuando éramos niños, no entendíamos, pero cuando somos mayores ya entendemos, ¿sí? Y esto implica con la palabra de Dios, ¿sí? Que la iglesia iba a crecer y que entonces lo que es parcial, ¿sí? Dice ahí, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, o sea, en partes, se acabará. Cuando ya tengamos un conocimiento exacto y estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, ya no va a ser necesario todo ese tipo de cosas. ¿De qué? De hablar en lenguas, profecía, dones de curaciones y demás. Eso se va a acabar. No quiere decir que en ese tiempo ya no haya, sí los hay, pero sí es que Dios quiere, hermanos. En aquel entonces, estuvimos viendo también la semana pasada, que Pablo, cuando pasaba, Dios empezó a hacer milagros por medio de él, inclusive hasta los pañuelos y sus delantales que él usaba, se lo llevaba a la gente y con ellos se hacía milagro. No porque la tela o lo que él usaba, Pablo, tuviera un don milagroso, sino que era para que convenciera a la gente de que eran enviados de Dios. Ese es el propósito principal, de que convencerlos. ¿Por qué? Ustedes, me imagino que ya leyeron el capítulo 19, habla más adelante de lo que estábamos hablando de los dones, más bien de los apóstoles que se convierten a Cristo, más bien que conocen el propósito de la venida de Cristo, siendo enseñados por el apóstol Pablo. Menciona que había hechiceros, exorcistas, ¿sí? Y que ellos quisieron echar fuera demonios en la autoridad de Jesús y por el apóstol Pablo, así como lo hacía él. ¿Sí leyeron esa parte? O lo leemos. A ver, vamos al Hechos 19. Aquí en el versículo 13, ahí el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes incitaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, si había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, ¿qué hacía esto? ¿Qué hacía? Pues exorcizar, hermanos, que andaba diciendo lo que estábamos comentando aquí. Pero
Respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús, del Señor Jesús. O sea, este acontecimiento que acabamos de leer, hermanos, y los milagros que hacía el apóstol Pablo, era para demostrar que él tenía el respaldo de Dios, y que hechizos querían imitarlos, pero vemos que no pudo. Este hombre que tenía el espíritu malo se va encima de ellos y los deja sin ropa. Porque dicen, le dicen, ¿quiénes son ustedes? A Jesús conozco. Sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿no? Esa es la razón, hermanos, por la cual Dios permitió que se hicieran obras tremendas, poderosas, por medio del apóstol Pablo en ese lugar. Recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, estuvo en Éfeso un promedio, algunos dicen, bueno, aquí dice que fueron 2 años, lo vimos que al principio, pero otros dicen que fue un promedio de 3 años los que estuvo con ellos. Recordemos, y ya los comenté, hermanos, que Éfeso era una ciudad grande, que contaba con más de 250,000 habitantes. ¿Sí recuerdan que les dije? Mucha gente en aquel entonces. Entonces ahí podemos ver que había mucho trabajo, y por eso se quedó tanto tiempo en Éfeso, para que hiciera estas obras milagrosas y pudiera ganar a la gente, y convenciendo por estas obras milagrosas que el Cristo al cual predicaba Pablo, pues era el que Dios aprobaba. Por esa razón es que dice aquí que entró gran temor, el versículo 17. Dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, a toda la gente de aquel lugar. Dice que era magnificado el nombre del Señor Jesús por estas obras asombrosas que estaba haciendo el apóstol Pablo. La gente era convertida, era ganada para Cristo, y por este tipo de milagros que están ocurriendo en este lugar, hermanos. ¿Sí? Era tan grande esto que miren, había mucha gente que practicaba este tipo de artes mágicos, y en el 18 miren lo que dice, en el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran de 50,000 piezas de plata. Así crecía y perseveraba poderosamente la palabra del Señor. Nos damos cuenta, hermanos, la razón por la cual Dios obró de esta forma en el apóstol Pablo, obrando con estos milagros que hacía el apóstol Pablo en este lugar. Sí, hermanos, después de ello se hace un gran alboroto en Éfeso, pero ahí le dejamos. Vamos a ver qué pasa después de todo esto en Éfeso. ¿Sí? Bueno, hermanos, ¿algún comentario? ¿No? ¿No? ¿Nadie tiene qué? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro? Quedó claro el amor de Dios, y que así debe ser en nosotros. Bueno, aquí el punto es importante, como recalcar ya al final, como dice la hermana Lupita, el amor de Dios, y que el propósito por el cual el apóstol Pablo hizo todas estas obras milagrosas fue para ganarse a la gente de aquel entonces.
Entonces, y el nombre de Dios, dice ahí, fuera glorificado. Ese era el propósito. Por eso Dios lo hizo. Hoy, en este tiempo, Dios tiene otros planes. No quiero decir que no existan milagros, sí existen, sí existen milagros. Y todos los que estamos aquí por un milagro de Dios. Todos estamos aquí. Porque fue un milagro que nos haya convencido Dios de lo que estábamos haciendo, ¿no? Nadie nos podía convencer, ¿o no? Yo lo digo por mí porque yo era muy terco. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Padre, por esta maravillosa enseñanza que tú nos das, Padre Santo. Agradecemos el privilegio, Padre, de estar unidos, congregados aquí en este lugar, Padre, que tú nos has permitido para disfrutar de tu enseñanza, de tu palabra, Padre, y también del compañerismo de todos los hermanos presentes. De ello hemos aprendido, Padre, que debemos tener amor, Padre. Amor los unos a los otros, como dice tu palabra, y que en esto, como dijo Jesús, seremos conocidos por el amor que existe entre nosotros. Padre, queremos énfasis a esto, no a los dones y milagros de hablar en lenguas, Padre, porque eso no lo identifica como iglesia, sino el amor que tú manifestaste a nosotros, que sea un reflejo, seamos un reflejo nosotros de ese amor, y que de esa forma la gente pueda convencerse de que es Cristo, de que tú estás con nosotros, Padre Santo, y que somos portadores de ese amor que tú nos das, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Padre Santo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, amados.